diferencial está cuando cumpla el teorema. ¿Cuál? Este. Cuando cumpla este teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que la derivada parcial de la función m de x y respecto a y debe de ser igual a la derivada parcial de la función, pero de la otra función, de la función n de x y respecto de x. Si ustedes ven, esto se va a derivar respecto de x. Y esto se va a derivar, esto se va a derivar respecto de y. Y esto respecto de x. No se derivan las dos funciones con respecto a la misma variable. Otra manera de poder escribir esto, que significa lo mismo, es más cortito. La mayoría lo usa, yo también. La derivada de la función m de x y respecto de y debe de ser igual a la derivada de la función n de x y respecto de x. ¿Significa lo mismo? Sí. Lo único que debo ver bien es que cuando yo derive parcialmente, si yo, por ejemplo, esta función estoy derivando respecto de y, quiere decir que x va a ser constante, ¿sí? Si yo esta función estoy derivando con respecto a x, quiere decir que y va a ser constante. Pero ojo, derivadas parciales ustedes han hecho en cálculo 2. Cuando hacen derivadas parciales y la derivada que yo, o la función que yo estoy derivando con respecto a x fuera, y existe alguien acompañándole como y, por ejemplo, en un producto, es constante, se mantiene, solo derivo el x. Pero si solo estaría el y, entonces como es constante y la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Eso es parte de cálculo 2. Ustedes han llevado eso y conocen bien eso. Entonces, yo digo, si cumple esto, si cumple, entonces es ecuación diferencial exacta. Es una ecuación diferencial exacta. Pero si no cumple, tiene que cumplir con todo, con todas las de la ley. Signos, potencias, variables, coeficientes, funciones, si son trigonométricas, trigonométricas, logarítmicas, logarítmicas. Tiene que ser igualito, tiene que ser un espejo prácticamente, ¿verdad? Tiene que haber lo mismo. No puede ser que tenga todo igual menos el signo, me van a decir. Entonces no es exacto. ¿Ya? A ver, una vez que cumpla, nosotros pasamos a resolver la ecuación. ¿Cómo? Resolviendo la ecuación, vamos a decir que va a existir una función que va a ser el conjunto solución. Esta solución nosotros debemos de estudiar bien o manejarla bien. Ahora, la derivada parcial de la función respecto de x, esto no se confunda con lo de arriba, no es igual. Esto va a ser igual a la función m de x y la derivada parcial de la función respecto de y va a ser igual a la otra función. Pero esto, ¿para qué me sirve? Ustedes dirán, esto vamos a usar nosotros para poder igualar al final y hallar la solución. Cualquiera de estas dos nosotros vamos a escoger para poder integrar. El que más me guste a mí o el que más a ustedes les agrade, el que más fácil puedan integrar si quieren.
Entonces, una vez que yo tengo todo esto, integro, dice. Integrando, voy a poner. Vuelvo a decir, agarro el que yo quiera, cualquiera de los dos. La función va a ser igual a la integral de eso. Esta integral, yo puedo agarrar la primera que va a ser la función m de x y. Pero mucho ojo, a ver, si yo voy a integrar esto en base a qué variable lo voy a hacer, ahí está. Estoy escogiendo esa. Entonces esta va a estar integrada por el diferencial de x. ¿Sí? Debemos aumentar nosotros, cuando integramos, otra función. Y cuando integramos esta función vamos a aumentar en base a la variable contraria a la que se está integrando. Si nosotros estamos integrando respecto de x, esta va a ser respecto de y. ¿Sí? Eso dice la parte teórica. Nosotros tenemos que aumentar una función que esté que dependa de la otra variable. Si yo escogería acá n de x, aquí te lo voy a borrar ya. Si yo escogería n de x y, sería por el diferencial de y, ¿verdad? Y cuando aumente mi otra función, va a ser, por ejemplo, p, va a ser en función a la otra variable. O sea, al escoger, mucho cuidado. Si nos equivocamos en eso, todo va a ir mal. A partir de acá todo va a estar mal. Ya no vamos a poder darle soluciones. Una vez que yo integro, dice que yo debo de derivar eso. Derivamos, o derivando. Si yo derivo esto, ¿cómo se va a ver? Esto va a ser la derivada de esa función. O sea, si yo voy a derivar, tengo que derivar toda la función, toda la ecuación prácticamente, ¿verdad? Cuando yo derive, esto se va a ver de la siguiente manera. Bueno, derivando de la función es de distinta manera, pero esto es hablando teóricamente. Perdón, esto tiene que estar derivada respecto de y. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto esté derivado. Entonces, derivo respecto de y. ¿Quién? Ese resultado de esa integral que he sacado. Más, si yo voy a derivar esto va a significar que va a quedar de la siguiente manera. ¿Verdad? Así. ¿Sí? Ahí está derivado. Una vez que yo he derivado esto, debo de igualar a la otra función. Nosotros sabemos que esto está derivado respecto de y, si quieren ahí le puedo poner. Entonces voy a poner igualando. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a ser esa derivada va a ser igual a quién. Voy a subir acá. Yo he escogido esto para integrar. Debo de igualar al otro. Ahí está. ¿Sí? ¿A quién? A la función n de x y. Y eso es la derivada de esa función respecto de y, ¿verdad? Entonces, si yo igualo, vamos a ver esto de la siguiente manera. Se va a ver así. Esa derivada que nosotros hemos sacado por esa integral de esa función va a ser igual a quién hemos dicho, a la otra función, a esta de acá. Entonces hacemos nosotros eso. Igual a n de x y y. Ahí está. Es sencillo eso, poder hacer esa igualación. Cuando yo tenga esa igualación, cuando yo tenga absolutamente todo en esta ecuación, lo que debo de hacer es despejar esto. Entonces, si yo despejo esto se va a ver de la siguiente manera.
la función n de x, y estoy despejando, ¿verdad? Esto aquí está sumando a ver el restar, y esto va a ser esa derivada de esa integral, perdón, respecto de y. De la integral de la función m de x y e por el diferencial de x, ¿verdad? Ahí está. Pero dice que yo esto no necesito derivado. Yo lo necesito simplemente como una función, no como una función derivada. Para hacer eso, ¿qué se hace? Se integra. Entonces, nuevamente integrando. ¿Cómo se va a ver? Simplemente ya hacen la derivada, pero esto sí debemos de integrar. Y esto va a quedar como la función n de x y e menos, corchetita nomás pondré porque es para todo eso, por la derivada de quién, de esa integral m de x y e. Tal vez ahora se puede estar viendo como chino estos chicos, pero cuando resolvamos van a ver que es sencillito. Ahora tenemos esto, y esto lo único que debemos hacer es reemplazar acá, y esa va a ser la solución de la ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Vamos a resolver un ejemplito bien para que ustedes puedan ver que todo lo que hemos hablado acá vamos a aplicarlo, que todo lo que hemos visto acá igualito vamos a seguir, que todos esos pasos no debe omitirse ninguno. Entonces vamos a resolver conmigo ejercicio y voy a colocar ejemplo 1. Resolver la ecuación diferencial a ver, vamos a ver, acá tengo, me aparece para poder resolver, ya. Dice esta, 2 veces x por y al cubo más y por el coseno de x por el diferencial de x más 3 veces x al cuadrado y al cuadrado más el seno de x por el diferencial de y igual a 0. Ahí está, vamos a resolver eso, chicos. Como estamos viendo ecuaciones diferenciales exactas, vamos a hacer esa derivación, vamos a hacer cumplir ese teorema, no a la fuerza, sino que vamos a ver en verdad si las derivadas de las funciones son iguales. Entonces voy a decir, la derivada de la función m de x y respecto de y es igual a ¿qué? Voy a derivar voy a colocárselos nomás. Esta es la función m de x y esta es la función m de x y, ¿verdad? Está en su forma normalizada, en su forma general, podemos distinguir bien eso. Si yo derivo la primera función, la función m respecto de y, parcialmente, cuidado. Si yo derivo respecto de y, el primer término, ¿qué va a ser? Estoy derivando respecto de y. Ahí dice 2x por y al cubo. Solo debo de derivar el y. ¿Qué pasa con la x? Se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que no se mueve, se queda así. Entonces solo derivo esa y al cubo. Baja la potencia. 3 por 2, 6. Por x se queda ahí. Por y. Al exponente se le resta 1. 3 menos 1, 2. Más, dice. Más. Acá lo mismo. En el segundo término acá, nosotros tenemos x por el coseno, y por el coseno de x. Nuevamente, solo derivamos la y. Y la derivada de y es simplemente 1.
Saben, ¿no? Que esta vez voy a escribir, cuidado que estén confundidos. La derivada de y es 1. ¿Por qué? Si yo le resto 1 al exponente, tiene exponente 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Todo número elevado a 0 es 1. Pues cuidado que estén olvidándose de eso, chicos. Entonces, como es 1 y el coseno depende de x, yo no derivo ese coseno. Por lo tanto, solo se mantiene. Esto va a ser más el coseno de x. El 1 se sobreentiende, sabemos bien. Ahora voy a derivar la otra función, pero con respecto de x. Es igual aquí. Me voy a la función n de x y. Ahí está. 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado más el seno de x. Acá dice que debo derivar respecto de x. Entonces, esa x voy a derivar y esa y va a ser constante. ¿Qué va a pasar? Ese 2 baja como coeficiente. 3 por 2, 6. 6 por x, porque a la potencia, al exponente se le resta 1. 2 menos 1, 1. El 1 se sobreentiende. Por y cuadrado. Más la derivada de ese seno depende de x. Estoy derivando respecto de x. Bien. La derivada del seno de x es el coseno. Por lo tanto, yo veo esto y digo, son iguales. Quiere decir que esta es una ecuación diferencial exacta. Es la única manera en que yo puedo demostrar que es exacta, haciendo cumplir esas derivadas, una con respecto a y otra con respecto a x. ¿Sí? Continuamos. Dice que una vez que verifiquemos y es positivo, si es ecuación diferencial exacta, entonces decimos va a existir la función f de x y que va a ser la solución, ¿verdad? Ese va a ser el conjunto de solución. Y nosotros hemos aprendido ahí teóricamente que la derivada parcial de la función respecto de quién. Acá, mucho ojo con lo que estamos manejando. Vamos a ir un tutorial. Mucho ojo con lo que estamos manejando. Esto no es igual a esto. Se van a fijar bien, cuidado. ¿Ya? Esta es respecto de x. Y esto es simplemente la función m de x y. ¿Y qué es la función m de x y? Es 2 veces x por y al cubo. Ahí arriba está. Más y por el coseno de x. El otro, la derivada de la función f de x y con respecto de y ahora, es la función n de x y, dice. ¿Y qué es la función n de x y? Ahí está, es 3 veces x al cuadrado y al cuadrado, 3 veces x al cuadrado y al cuadrado, más el seno de x. Ahí está. Estoy aplicando todo lo que hemos visto ahí arriba. Dice, escojo cualquiera de las dos, el que más me guste. ¿Para qué? Para poder integrar. Voy a colocar integrando. Dice que es esa función igual aquí a la integral de cualquiera de las dos. Escojo cualquiera, voy a escoger el primero porque son lo mismo. 2 veces x por y al cubo más y por el coseno de x. ¿Sí? Dice que debo de aumentar una función que dependa, perdón, terminamos de escribir, por el diferencial de x por el que está, dice que debo de aumentar una función, pero que esa función dependa de la otra variable de y. Puedo aumentarla aquí o puedo aumentarla cuando yo ya la integro. Voy a aumentarla cuando la voy a integrar, no importa. Entonces, vamos a integrar esto.
Igual. Sabemos que esta integral se puede también distribuir acá, ¿verdad? Sí. Es una suma. En una resta podemos hacer lo mismo. Pero vamos a manejarlo así nada más porque no es complicada esta integral tampoco. Si yo integro, dice que debo de integrar respecto de, sí, de x. Acá está. Entonces, quiere decir que la y se mantiene constante. Yo voy a integrar. Cuando se integra es lo contrario de derivar. En vez de restar uno al exponente, acá le voy a sumar uno al exponente. ¿Cómo va a quedar? 2 veces x es con respecto a x, entonces debo de integrar x. 1 más 1, 2. Sobre, dice que debe bajar el denominador también. Por y al cubo. Más. Acá, nuevamente, debo de integrar respecto de x. Quiere decir que y se mantiene constante, no se toca. La integral del coseno es el seno. Más, ahora sí aumento esa otra función que va a depender de la variable y. ¿Sí? Una vez que yo hago esto, dice que debo de derivar. Entonces coloco derivando. ¿Qué va a pasar? Derivo esa función, pero voy a derivar con respecto a quién. Acá tengo dos variables. Con respecto a esa función que he aumentado. Y esa función depende de y. Por lo tanto, yo voy a colocar la derivada respecto de y de esa función. Entonces derivo. Acá yo puedo simplificar, ¿verdad? Derivo con respecto a y. Ese primer término, x al cuadrado y al cubo. Si yo derivo, ¿cómo se va a ver eso respecto de y? Baja la potencia. El x se mantiene constante, x al cuadrado. ¿Qué va a pasar con la y? Se le resta 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Más. Acá nuevamente estoy derivando respecto de y. La derivada de y es 1. El seno, como depende de x, se mantiene constante. Se queda ahí. Más esa función, pero derivada. Ahí está. He derivado. Posterior a derivar, yo solamente debo de igualar. ¿Qué? Esto. Es igual a la derivada de esa función, pero también respecto de y. ¿Y quién es este? Esta. Es este. Igualo a eso. ¿Cómo quedaría? Primero voy a hacer lo que es hallado acá. Va a ser 3 veces x al cuadrado por y al cuadrado más el seno de x más la función g de y derivada es igual a ¿quién? A lo que hemos visto de arriba. Eso que está en rojo. 3 veces x al cuadrado y al cuadrado más el seno de x. 3 veces x al cuadrado y al cuadrado más el seno de x. No sé más el seno. Ahí está igualado. Busco términos semejantes, haciendo términos semejantes o despejando la derivada de esa función g de y. Veo que esto se va a simplificar con esto se va a simplificar con esto, solamente me va a quedar la función derivada de g de y igual a ¿quién? A 0. Pero bien clarito me habla, bien clarito me habla y me dice, esta función yo no la necesito derivada, la necesito simplemente en su función normal. Entonces integro. Integrando, ¿qué va a pasar? Si integro, eso va a ser
simplemente como la función igual a ¿qué? A una constante. A una constante. 0 es una constante igual a la constante. Entonces, con eso yo estaría tal vez prácticamente terminando. Lo único que debo de hacer es esto, reemplazar acá. Ahí. Reemplazo ahí. Esto es x al cuadrado y cubo. Esto es x al cuadrado y al cubo más y por el seno de x. Más y por el seno de x. Más g de y. No, no es y, acá estoy reemplazando acá, y por el seno, hasta bien, y por el seno de x, y por el seno de x. Más g de y. Y g de y es una constante simple. Esta constante puedo mandar al otro lado de la igualdad y decir como C o otros como K manejan, es lo mismo. Esto, chicos, es la solución de nuestra ecuación diferencial. De esa manera resolvemos ecuaciones diferenciales exactas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no ha quedado claro, que no hayan entendido, es ahora el momento. Disculpe, ingeniero. En la última integral, integramos respecto a y, ¿no? Acá, Sí, en la última. sí, respecto a y, porque si tienes esa función g de y por ejemplo, el otro lado te puede quedar un ejemplo, x al cuadrado y al cubo más el seno de y, digamos. Ejemplo, cuando tú integres esto, cuando tú integres esto, es para todo. Esto va a mantener g de y. Acá tú vas a integrar igual con respecto a y. Lo mismo. Ya, está bien, ¿no? Sí, gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Algo que no esté claro, chicos. Díganme ahora mejor, por favor. Podemos aclarar ahora dudas. Inge, no sé si podría subirlo un poquito, por favor. No puede copiar. De parte tú me dices, Ahí arriba, integrando, por favor. acá está bien. Ya, Está bien, por ahí. ya. Listo, chicos. Entonces, eso es ecuaciones diferenciales exactas. Eso es, de esa manera, en esa secuencia, es como debemos seguir nosotros para poder llegar al resultado correcto. Si yo omito algo, me salto algo, o no he, especialmente acá en las derivadas, no he derivado bien, primero que voy a decir tal vez que no es exacta, y segundo que si es exacta voy a hacer por otro método más de paso. ¿Sí? Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a quedar acá. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, tengan un buen día, hasta luego. Primerito, maestro, podemos Inge. Perdón. Ingeniero. La primera parte, Inge, porfa. Estar Ya, dentro. ya. Ahí está bien. Sí, Inge. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, chao. Hasta luego, ingeniero. Siguiente Hasta luego, clase. Inge. Hola, Chao, Inge. Hasta luego, Inge. chao, cuídense.